Desde que existe la humanidad sobre la Tierra, hemos contemplado el cielo estrellado de la noche, buscando entender nuestra conexión con el universo. Hoy, herramientas modernas como el telescopio espacial Hubble nos ofrecen una vista del espacio sin igual en nuestra historia. Ahora, nuestra visión se extiende hasta las partes más remotas del espacio y hasta los primeros momentos del tiempo. Nos preguntamos por qué hemos encontrado vida solo en la Tierra y cuándo fue que nuestros antepasados se dieron cuenta de la existencia del universo. Para entender por qué hay vida en algunos mundos, visitaremos los mundos inhóspitos de nuestro sistema solar. Para descubrir cuándo se volvió inteligente la vida, viajaremos a las praderas del África del Este, hace más de 3 millones de años. Más de 100 planetas y lunas de todos los tamaños giran alrededor del Sol, pero solo uno tiene vida inteligente, o quizás de cualquier tipo. Muchos de los planetas exteriores, como Saturno, están tan lejos del Sol que este se ve solo como una estrella brillante en su noche fría y eterna. Son mundos congelados, sin suficiente energía solar para fomentar la vida. La distancia del Sol es el primer factor indispensable para el desarrollo de la vida. La energía solar aumenta al acercarnos a Júpiter en camino hacia el Sol. Júpiter es un mundo que produce su propia energía al contraerse, generando calor cuando la gravedad reduce su tamaño. Violentas tormentas de vientos huracanados se desplazan sobre sus nubes, creando zonas brillantes y anillos oscuros en la atmósfera de Júpiter. En este mundo tóxico y flotante que no tiene una superficie sólida, es muy poco probable que haya vida. Pero alguna luna grande de Júpiter podría albergar vida. Por ejemplo, la más cercana de todas, Io, es un mundo asombroso de cambios extraordinarios. En su superficie, constantemente renovada por volcanes en erupción, siempre hay actividad. Sin embargo, los cambios en Io son demasiado violentos y destructivos, y su superficie demasiado inestable para que se desarrolle la vida. Calisto posee la superficie más antigua. Este mundo de cañones sumamente erosionados y valles de hielo ha cambiado muy poco desde su formación hace miles de millones de años. Aunque la violencia destruye la vida, tampoco ésta puede existir ni evolucionar en donde no hay cambio. Calisto es un erial tan incompatible con la vida como Io. Europa, otra de las lunas de Júpiter, parece más una bola de hielo cuarteada que una luna. Es un sitio mucho menos violento que Io y mucho más dinámico que Calisto. Largas fisuras fracturan la corteza helada. Debajo podría haber un océano líquido y quizás incluso vida. Ganímedes, otra luna de Júpiter, también tiene una corteza de hielo. En Europa y en Ganímedes, el agua provee el medio y las fuerzas de las mareas, junto con Júpiter, podrían proveer la energía. Pero si hubiese vida debajo de estas superficies heladas, sin duda sería sencilla y primitiva. Aunque ahí existen las condiciones necesarias, ello no es garantía de que aparezca la vida. Si seguimos hacia el Sol, llegamos al planeta rojo, Marte. Aunque su tamaño es el de la mitad de la Tierra, Marte es un mundo de relieves gigantescos, con volcanes más altos que el Everest, cañones tan anchos como los Estados Unidos y enormes lechos de ríos secos. Hace miles de millones de años, este mundo era mucho más húmedo y tenía una atmósfera más densa que permitía la existencia de agua líquida en la superficie. La vida pudo haber comenzado aquí, pero el Marte seco y frío de hoy no puede albergarla. Si ahora existe vida en Marte, esta se esconde debajo de su superficie reseca. La atmósfera de Marte es demasiado delgada, pero ¿y la atmósfera mucho más densa de Venus? A Venus se le ha llamado el planeta hermano de la Tierra, pero un vistazo de cerca gracias a las naves rusas revela un mundo terrible, de presiones intensas, temperaturas extremas y lluvia de ácido sulfúrico. Es un mundo del tamaño adecuado y que está a la distancia correcta del Sol para que existiera vida, pero su atmósfera es venenosa y su superficie demasiado caliente y opresiva como para que esa vida continuara. La atmósfera correcta es también un factor esencial para la vida.
Por fin llegamos al tercer planeta, la Tierra, cubierta de campos fértiles y océanos llenos de vida. Aquí hay energía solar, atmósfera, agua y temperaturas moderadas. Todo lo que se necesita para el desarrollo de la vida. En la Tierra, la vida no solo existe, sino que también se ha hecho inteligente y es consciente de su lugar en el universo. Una vez que apareció la vida en sus océanos, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron que se desarrollaran organismos multicelulares, de diseños complejos y, finalmente, con autoconciencia? En la Tierra, el ambiente cambia, obligando a la vida a adaptarse o a morir. Los cambios más drásticos que pudieron afectar a la vida en la Tierra pueden haber venido del espacio. En 1994, un cometa fracturado cayó en Júpiter, generando la energía de 1000 bombas atómicas. Cualquiera de los 20 fragmentos del cometa podría haber causado un daño colosal en la Tierra, pero la gravedad de Júpiter atrajo a este cometa, protegiendo así al sistema solar interior. El desarrollo de vida, y especialmente de vida inteligente, puede necesitar de un planeta como Júpiter que proteja a los planetas interiores de estos choques devastadores. El último gran impacto contra la Tierra ocurrió hace 65 millones de años. Un asteroide de 10 kilómetros de diámetro se estrelló contra el sur del Golfo de México. El impacto de esa masa candente creó temperaturas más altas que las de la superficie del Sol. El hollín y la ceniza suspendida en el aire deben de haber tapado el Sol durante meses, quizás años. Los animales dominantes como el Triceratops y el Tyrannosaurus Rex no pudieron adaptarse al fuerte descenso de la temperatura y a la pérdida de fuentes de alimento. Hasta el 70% de todas las especies de animales murieron, entre ellas todos los dinosaurios, excepto los voladores. Después, los mamíferos pequeños se adaptaron a los nuevos ambientes y conquistaron la Tierra que había pertenecido a los reptiles gigantes. Pero, ¿dónde aparecería la inteligencia sobre el planeta? ¿Y cuándo? ¿Qué condiciones crearon la cuna de la humanidad? Hoy, el Homo sapiens sapiens es una especie que está en todas las partes de la Tierra. Las luces de la civilización humana cubren el globo moderno, demostrando que los humanos vivimos en todo tipo de climas y condiciones. La difusión de la civilización moderna nos ofrece pocas pistas sobre cuándo y dónde aparecieron los primeros humanos. La respuesta podría estar en una molécula que se encuentra dentro del núcleo de las células humanas. Los humanos somos todos una misma especie y compartimos el 99.9% del mismo código genético, escrito en esta hebra molecular llamada ADN. 3.000 millones de unidades químicas estructurales llamadas bases forman los peldaños de esta escalera de ADN. La estructura química de estos 3.000 millones de bases es casi idéntica en cada humano de cada raza y de cada continente. En realidad, solo un 3% de estas bases determina nuestras características. Nuestras células no usan el resto de la secuencia, pero estas nos ayudan a rastrear la migración de los humanos sobre el planeta. Estas barras a color representan los pares de bases en una secuencia de ADN. Pequeños cambios ocurren cuando una hebra de ADN replica estos pares de bases durante la división celular y cuando el ADN se pasa de padres a hijos. Con cada generación, el número de estas diferencias aumenta. Los grupos humanos que se han mantenido juntos durante más tiempo tienen entre sí el mayor número de diferencias en su ADN. Las tribus del sur de África tienen la mayor diversidad genética y por lo tanto han vivido juntas durante más tiempo. Las diferencias en el ADN de la gente indígena del Medio Oriente son menores. Esta diversidad genética es aún más baja en Europa, en el Extremo Oriente y en Australia. Las tribus nativas de Norte y Sudamérica tienen el menor número de diferencias en su ADN. Estas variaciones en la cantidad de diversidad genética nos muestran el camino migratorio de la humanidad. Podemos determinar que el linaje de todos los humanos modernos se remonta hasta un grupo de unos cuantos miles de adultos que habitaban en África del Este hace solo unos 60.000 años. África es un sitio de gran estabilidad geológica, pero también de cambios geológicos extraordinarios. También contiene la masa más grande del planeta de tierra tropical bien irrigada. Hace unos 20 millones de años, el Gran Valle del Rift, en el África del Este, comenzó a formarse.
Este valle es un océano que nace y al separarse las masas de tierra dejan una cuenca que se hunde. La península arábiga se separó primero de África, creando un valle que se llenó rápidamente de agua, formándose el Mar Rojo. La depresión de Afar es una conjunción de 3 vías donde las cadenas de colinas que se extienden para formar el Mar Rojo y el Golfo de Adén surgen para encontrarse con el Rift de África del Este. El Afar va separándose lentamente a medida que los terremotos van creando fisuras que bajan y ensanchan el suelo del valle. Durante millones de años, el Mar Rojo podría erosionar las tierras altas e inundar el valle. Dentro de unos 10 millones de años, todo el valle del Rift podría estar sumergido, y entonces se formará un mar tan grande como el Mar Rojo, dejando a África sin su cuerno. Ha sido una gran fortuna poder excavar en esta cuna de la humanidad, cuando la actividad tectónica ha revelado tantos fósiles escondidos de humanos primitivos, y antes de que estas mismas fuerzas inunden esta región para siempre. El 24 de noviembre de 1974, los arqueólogos Donald Johanson y Tom Gray trazaban planos del yacimiento de Hadar en la depresión de Afar. Después de pasar la mañana midiendo el terreno, notaron un hueso de brazo en un barranco cercano. Pronto vieron un fragmento de un hueso de cráneo, luego un fémur, algunas costillas, una pelvis y una mandíbula inferior. Excavaron durante 2 semanas, recuperando cientos de fragmentos que representaban el 40% de un esqueleto de un Australopithecus afarensis. Este fósil se convirtió en el más famoso habitante del Museo Nacional Etíope en Addis Abeba. El esqueleto recibió el nombre de Lucy, llamado así por la famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Los etíopes la llaman Dinkenesh, que quiere decir «Eres maravillosa». Un cambio drástico en el clima global de la Tierra pudo haber producido las condiciones que favorecieron el desarrollo de los humanos en el África del Este. Durante la mayor parte del tiempo geológico, el clima en el mundo fue más caliente y más estable que ahora. El desierto del Sahara, al norte de África, era mucho más verde y más fértil. Pero el clima se volvió más seco y más estacional cuando la Antártida se deslizó sobre el Polo Sur. Enormes capas de hielo atraparon el agua de los océanos de la Tierra, creando un clima global más seco. Mientras la Antártida se movía sobre el Polo Sur, el Polo Norte también estaba cambiando. Los continentes del hemisferio norte seguían a la deriva, cambiando gradualmente la circulación de los océanos en ese hemisferio también. Con el tiempo, el océano Ártico quedó atrapado entre masas de tierra en el Polo Norte. Los continentes y las islas que rodeaban el océano Ártico también estaban cubiertos de hielo, atrapando aún más agua. Estas condiciones del Ártico y de la Antártida bloquearon el flujo a los polos del agua caliente procedente del Ecuador, favoreciendo la acumulación de hielo en ambos polos. Al aparecer las capas de hielo, bajaron las temperaturas globales y el hielo empezó a cubrir el norte de Europa. Estas edades de hielo provocaron climas más secos y estaciones más extremas en el planeta. En África, muchas selvas tropicales se convirtieron en praderas. Nuestros primeros antepasados fueron dejando los árboles y aprendieron a sobrevivir en las nuevas sabanas abiertas y en los climas extremos. Lucy personifica a estos primeros antepasados humanos. Vivió hace más de 3 millones de años y medía y pesaba igual que una muchacha joven de hoy. Era completamente bípeda, caminaba erguida sobre las 2 piernas. Al pararse derecha podía mirar a lo lejos sobre las praderas, recorrer distancias más largas, ver depredadores y regular la temperatura de su cuerpo de manera más eficiente. Puesto que caminaba erguida, probablemente reconocía el sol y los ciclos del día y de la noche, o por lo menos podía reaccionar a los cambios de intensidad de la luz. Las manos de Lucy eran casi humanas, pero sus dedos eran más encorvados. Su cerebro era menos de 1/3 del tamaño de un cerebro humano moderno, y tenía la cabeza como la de los monos, con una mandíbula que se proyectaba hacia adelante. Aunque al caminar con las 2 piernas le quedaban las manos libres, no existe evidencia de que fabricara o usara herramientas de piedra. Basándonos en el registro de fósiles del África del Este, podemos mostrar los cambios ocurridos en el aspecto y el ambiente de nuestros antepasados humanos,
comenzando hace 5 millones de años. El Ardipithecus es un antiguo protohumano que caminaba erguido, pero seguramente vivía entre las sombras de los bosques y no en las sabanas abiertas. El Australopithecus afarensis apareció sobre la Tierra hace más de 4 millones de años, cuando el ambiente en el África del Este cambió de selva tropical a praderas abiertas. Lucy es un Australopithecus afarensis. Se resguardaba en los árboles para proteger a sus crías, pero como caminaba erguida podía también recolectar comida y evitar a los depredadores en las planicies. El Australopithecus gary vivió hace menos de 3 millones de años. Era más alto que Lucy, pero tenía las mismas facciones prominentes de mono. Gracias al descubrimiento de unas herramientas sencillas de piedra cerca de sus fósiles, sabemos que este protohumano era carroñero y cortaba la carne que encontraba, brindándole una dieta rica en proteínas y grasa. El Homo habilis, la primera especie del género Homo, vivió hace unos 2 millones de años. Su mandíbula era menos prominente y su mayor capacidad cerebral era casi la mitad de la de un humano de hoy. El Homo habilis era probablemente carroñero y cazador, y su cerebro más grande le permitía seguir el vuelo de los buitres hasta los cuerpos de animales, o seguir las risas triunfales de las hienas que se alimentaban en la distancia. El Paranthropus boisei vivió al mismo tiempo que el Homo habilis, pero era mucho más musculoso y tenía unos dientes enormes, diseñados para comer larvas y frutos secos de cáscaras duras. Esta dieta restringida lo pudo haber llevado a la extinción, mientras que los humanos antiguos sobrevivieron gracias al consumo de una diversidad de plantas y animales. El muy adaptable Homo erectus tenía un cerebro con el 75% del tamaño de un cerebro humano actual. Al controlar el fuego, pudo resistir temperaturas más frías y también cocer una mayor variedad de alimentos. Sus grupos sociales complejos requerían del lenguaje para comunicar sus sentimientos y sus anhelos. El primer humano moderno, llamado Homo sapiens hidaltu, vivió hace 200.000 años, junto con hipopótamos y búfalos, y cazaba a estos animales con el uso de herramientas avanzadas de piedra, hechas de rocas volcánicas y de vidrios. Estos humanos antiguos quizás tenían ritos funerarios y usaban el fuego para cremar a sus muertos. Los fósiles encontrados en el África del Este han permitido que los Homo sapiens sapiens modernos vayamos armando nuestra historia, formada por la adaptación a un ambiente extraordinariamente cambiante, una condición que favoreció el desarrollo de la inteligencia, de la capacidad para solucionar problemas, de la comunicación y del sentido de comunidad. Hace unos 74.000 años, una erupción volcánica megacolosal llamada el Evento de Toba cubrió la Tierra de cenizas, arrojando una cantidad de material 2.000 veces mayor que la erupción del Monte Santa Elena en 1980. La ceniza y el ácido sulfúrico, desplazados hacia el oeste por los vientos monzónicos prominentes, destruyeron la vida en lo que hoy es India, el Medio Oriente y el norte de África. La erupción duró quizás 2 semanas, pero provocó un invierno volcánico que alteró el clima global drásticamente durante los siguientes 1000 años, provocando sequías y hambruna. Esta erupción pudo haber causado una caída en la población humana mundial, dejando quizás solo unos cuantos miles de supervivientes. Bajo el intenso estrés ambiental del invierno volcánico frío y oscuro, los humanos que sobrevivieron tuvieron que desarrollar nuevos niveles de inventiva y de colaboración, que fueron propulsándolos hasta extenderse y dominar todo el planeta. Los mitos y patrones celestes nos muestran cómo las civilizaciones humanas supervivientes en todo el mundo se han ido adaptando a ambientes diferentes, conformando un patrimonio de leyendas y de héroes. El mapa estelar más antiguo que se conoce es una imagen tallada en un colmillo de mamut hace más de 30.000 años. La imagen es un cazador, con los brazos y piernas extendidos, en una pose como la de la constelación de Orión, incluida su espada. Se menciona también al cazador Orión en los textos bíblicos de los rollos del Mar Muerto, encontrados en unas cuevas en Qumran, en la costa norte del Mar Muerto. La cosecha y el asentamiento de las civilizaciones permitieron la observación frecuente del cielo. En Etiopía, la antigua tierra de Lucy, los agricultores determinaban sus calendarios anuales cuando aparecían en el cielo ciertas estrellas de la región de Orión. A medida que se hizo más eficiente el cultivo, hubo tiempo para la ciencia, la religión,
la elaboración de calendarios y la observación del cielo. En la arquitectura de Etiopía encontramos también expresiones modernas de lo que es la relación compleja entre los humanos y las estrellas. Los monolitos de piedra dominan el paisaje de Aksum, la ciudad principal del antiguo reino aksumita que existió hace más de 2000 años. Estos obeliscos tienen una base rectangular, con una puerta falsa tallada en uno de sus lados. Varios elementos como pequeñas ventanas y diseños en forma de disco los decoran a lo largo. Estos fueron construidos como marcadores funerarios y podrían simbolizar una torre que lleva hacia el cielo. Dentro de la antigua ciudad de Gondar, en las tierras altas de Etiopía, está la abadía de Debre Beran Selassie, una pequeña iglesia de 300 años de antigüedad, cuyo nombre significa Trinidad en la montaña de luz. 2 puertas en forma de arcos dan hacia el santuario rectangular. Adentro, las caras de los ángeles aparecen en hileras entre las tarimas del techo. Miran hacia el suelo con grandes ojos que han sido grabados con kol, una sustancia negra que los africanos usan para oscurecerse los párpados. Un monje pintó el interior de esta pequeña capilla sistina. Obtuvo los colores para sus cuadros de las rocas locales, de la tierra, de las plantas y de la sangre de animales. Cada una de las caras tiene una expresión diferente, y los ojos parecen seguirnos por toda la habitación. Aquí se siente, al contemplarla, una conexión verdadera y personal entre la tierra y las leyendas celestes. Los astrónomos de hoy buscan una nueva relación entre los humanos y el universo entero. Viajan hasta los observatorios en las cimas de los montes para explorar el cosmos, buscando más allá de los patrones de constelaciones, viendo cada vez más lejos con telescopios cada vez más grandes. También observan el movimiento de las estrellas en busca de planetas más allá de nuestro sistema solar en los que podría haber vida. Estos astrónomos continúan el viaje magnífico de la visión humana, que empezó hace más de 3 millones de años, cuando una joven hembra se asomó sobre las praderas del África del Este y divisó el horizonte distante, más allá de sus dedos.